Muy buenos días, televidentes, y bienvenidos a su noticiero de confianza. El día de hoy les traemos el reportaje de uno de los casos de mala conducta científica más relevantes de los años 2000. En seguiremos de cerca los hechos detrás de un odontólogo, doctor e investigador noruego, quien llevó su ambición muy lejos. Adelante con los hechos, Milena. Un estudio de alto impacto se revela como una invención completa. Hoy analizaremos uno de los casos más graves de falsificación científica de la década de los 2000. El caso al que nos referimos es la retracción del artículo Non-Steroidal and Anti-Inflammatory Drugs and the Risk of Oral Cancer, publicado por la revista The Lancet. El Dr. Jon Subdo nació el 3 de mayo de 1961. Fue un médico, odontólogo y ex investigador noruego. Se graduó como el mejor de su clase tanto en su pregrado de medicina como en su pregrado de odontología en la Universidad de Oslo, y además ocupó puestos de prestigio en el Radium Hospital de Oslo. Sin embargo, toda su prestigiosa trayectoria colapsó después de la publicación de su artículo sobre inflamatorios en el 2005 en la revista The Lancet. Artículo que fue calificado como el mayor fraude científico realizado por un solo investigador en la década. Dicho artículo se basó en 900 pacientes que Subdo había inventado, y a partir de esto se comenzaron a investigar todas sus publicaciones, dentro de las cuales estaba su tesis doctoral, la cual también fue clasificada como fraude, y en el 2006 tuvo que renunciar a sus puestos como profesor asociado y como oncólogo. Este caso tuvo demasiada repercusión en la comunidad científica, al punto que se sacó una serie de Netflix que se conoce Dr. Death. Además, todos los artículos que fueron publicados en The Lancet al final tuvieron repercusiones en el resto de personas que trabajaban en las áreas de oncología, como lo fue Jon Subdo. No es la primera vez que se comete un fraude en la comunidad científica. Como antecedente tenemos que Paolo Macchiarini, un oncólogo el cual se especializó en hacer trasplante de tráquea, falsificó la mayoría de sus resultados de los estudios que hizo, y además los implementó en personas, las cuales empezaron a morir. Este caso se volvió extremadamente famoso porque todos los artículos fueron publicados en The Lancet, y además todos los pacientes que trató Macchiarini murieron. Para Jon Subdo representó unas consecuencias gravísimas. Primero, se le quitó el título de odontólogo de la Universidad de Oslo, además de sus títulos posteriores que el doctorado. Además, se le quitó su tarjeta profesional y, hasta lo que se pudo saber, solamente pudo trabajar como asistente de odontología. Además, la universidad que financió todos estos proyectos que Subdo falsificó querían saber hacia dónde se habían ido los fondos, por lo cual se inició una investigación, la cual terminó siendo no concluyente. Además, los artículos que estaban publicados en la revista The Lancet fueron retractados, y además bases de datos importantes como lo fue PubMed los puso en una lista roja. Esto quiere decir que ya no se podían publicar más artículos, y además se revisaron todos los artículos que Jon Subdo había publicado y para que fueran retractados. Además, las repercusiones no solamente fueron a su carrera, sino también a su vida personal. Todos sus amigos y colegas que había tenido en la Universidad de Oslo fueron apartándose de él después del gran escándalo que hubo. En una de las entrevistas que él tuvo, nos cuenta que tuvo una gran depresión después de que se explotó todo este caso y que se quedó prácticamente solamente con su familia, lo cual influyó mucho en su vida personal y también en su vida laboral, ya que solamente pudo alcanzar a ser un asistente de odontólogo. Pero el drama no acaba aquí. Jon Subdo también involucró a su esposa y a su hermano en algunas de las publicaciones, donde ellos no tenían nada que ver, a pesar de que eran investigadores, y aún así tuvieron como estos méritos dentro de las investigaciones de Jon Subdo, lo cual llevó también a las investigaciones posteriores de saber si los artículos de sus familiares también iban a ser retractados o no. El acto de mala conducta cometido por Jon Subdo generó una importante pérdida en la confianza de la comunidad científica, especialmente en el rol de los investigadores. La base de la ciencia es la credibilidad de los datos obtenidos y la honestidad de quienes lo producen. Dañar este vínculo entre la sociedad y la ciencia no solo lleva a poner en duda artículos como el actualmente retractado, sino también a las instituciones que lo apoyaron y, en un sentido más amplio, a toda la comunidad científica. Como consecuencia,
la disposición de la sociedad para apoyar la investigación científica, ya sea mediante la asignación de recursos públicos o la participación voluntaria de pacientes y donantes en estudios, puede verse seriamente afectada. En este contexto, cabe destacar que las instituciones involucradas en la realización de este estudio vieron comprometida su reputación. Esto las llevó a reforzar mecanismos de control interno, normas éticas y mecanismos de supervisión, buscando así recuperar la confianza pública y especialmente la confianza académica, demostrando una mayor transparencia en la aplicación de directrices y el seguimiento de rutinas de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, el efecto más grave que tuvo la publicación de este artículo se vio reflejado en los servicios de salud y en la atención de los pacientes. Este estudio fue citado en investigaciones posteriores, especialmente en aquellas acerca del cáncer oral y el pronóstico del tratamiento dependiendo del momento diagnóstico. En el mejor de los casos, esto se vio reflejado en una pérdida de tiempos y recursos. En el peor, tuvo una influencia en las decisiones clínicas y terapéuticas. Además, los resultados de este estudio fueron usados en debates acerca del valor de ciertos medicamentos e incluso fue usado como documentación en discusiones acerca de la retirada de fármacos del mercado, lo que puede haber tenido consecuencia en la vida de algunos pacientes. Para cerrar esta cobertura especial sobre el caso de Subdo, hablaré acerca de los factores que permitieron que el fraude llegara tan lejos, desde mi experiencia como psicóloga y experta en ética científica. Este caso nos recuerda algo fundamental: la integridad científica no se quiebra de un día para otro, se erosiona cuando la autonomía de un investigador se vuelve absoluta y no existen mecanismos reales de verificación. En el caso de John Subdo, la combinación de una confianza ilimitada, una supervisión casi simbólica y una comunicación mínima entre los autores creó un entorno donde nadie podía revisar de manera independiente los datos ni cuestionar la narrativa científica que él mismo controlaba. La ciencia necesita confianza, sí, pero también necesita límites, transparencia y trazabilidad. Sin esos elementos, la buena fe no basta. Ahora bien, no podemos mirar este caso únicamente desde la responsabilidad individual. También hubo fallas en el sistema muy profundas, instituciones sin protocolos claros de aprobación científica o ética, sin verificación de permisos, sin rutinas de supervisión y con normas fragmentadas. Ese vacío institucional permitió que el fraude no solo ocurriera, sino que se sostuviera en el tiempo. Incluso la figura de los coautores terminó siendo decorativa, legitimaban el trabajo sin tener acceso real a los datos, ni participaban en los análisis. Eso nos habla de un sistema que no exige responsabilidad compartida. Y aunque no se comprobó presión externa, tampoco se descarta que Subdo buscara reconocimiento, prestigio o financiamiento, especialmente frente a colaboradores internacionales. En resumen, este caso no es solo la historia de un investigador que actuó de manera indebida. Es un llamado urgente a fortalecer las estructuras que sostienen la ciencia. ¿Qué tan lejos nos puede llevar la ambición? ¿Y cuáles son las consecuencias a pagar por una mala conducta científica? Estas son las preguntas que nos deja el caso de hoy. ¿Cuáles son sus respuestas? Los escuchamos. Manténganse conectados.